Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar juntos nuevamente y un placer estar reunidos para presentar una obra colectiva. Primero, agradecer como siempre. Todas estas obras colectivas no son más que demostrar lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Nosotros queremos trabajar por una justicia que esté cerca del ciudadano. Y lo que también nos acerca al ciudadano es que demostremos y mostremos lo que hacemos todos los días. Le agradecemos a la editorial Jusbaires que haya hecho esta compilación, que no es más que plantearles a ustedes que hace mucho tiempo empezamos a pensar que el Poder Judicial tenía que tener un derecho penal, pero con perspectivas. Primero pensamos en una perspectiva de género, después trabajamos sobre la perspectiva de niñez, y nosotros pensamos que teníamos que trabajar sobre una perspectiva ambiental y de derecho animal. Así que nos parece que cada vez que nosotros nos dedicamos a especializar, como lo hicimos una secretaría, a trabajar en una obra colectiva donde autores de la talla de nuestros magistrados y de nuestros funcionarios y de un montón de gente que se preocupa específicamente sobre estos temas, entre los cuales tenemos que destacar también magistrados y funcionarios del orden nacional y de otras provincias, no hacemos más que empezar a gigantar o a construir y a aportar a esta rama del derecho público local y a ensanchar las competencias, ¿no? Y muchas veces cuánto estamos reclamando en todos los foros que podemos la transferencia de competencias penales a la ciudad, no lo podríamos hacer sin tener esto que es empezar a generar los espacios de trabajo interdisciplinar. Así que lo primero es, en esta obra colectiva me toca decirles gracias a los autores. Veo a algunos de ellos aquí adelante, el doctor Caferata, el doctor Franza, el doctor Brandoni, y los quiero nombrar a todos para no olvidarme: el doctor Aboso, la doctora Frenkel, el doctor Mackenzie, la doctora López Di Muro, el doctor Bonparola, el doctor Echeverría, el doctor Colongue Franco, el doctor Casanovas, la doctora Bertotti Valiero, aquí presente, el doctor Brandoni y el doctor Viva. A ellos primero muchas gracias por el esfuerzo y también por haberse dedicado no solo a plasmar esto, sino a hacer esto que es tan arduo en un libro, que es corregir estas primeras líneas y poder compilarlo en una obra de carácter colectivo. Así que nada más que agradecerles. Vamos a ser muy breves en esta presentación porque le queremos dejar lugar a los autores para que puedan tener una conversación con ustedes y poder hacer después un intercambio. No quiero dejar de mencionar la importancia de tener una secretaría especializada que creo es la primera a nivel subnacional en nuestro país, y creo que ese hito nos va a instar a tener otras secretarías especializadas en otras materias en la Cámara de Casación y Apelaciones. Agradecerles también a mis colegas de sala y a mis colegas de la Cámara la presencia en este acto, y entre ellos al doctor Rolero aquí presente. Así que le doy la palabra al doctor Rolero en primer término. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Javier, señor presidente. La verdad que lo primero que me surge es un sentimiento de alegría. La verdad es que estar acá hoy con una sala colmada, hablando de derecho ambiental, hablando de derecho animal, y poder participar de la presentación de una obra de estas características, con la calidad de los autores, con la calidad de quienes las componen, y sobre todo reflejando jurisprudencia de nuestra ciudad en la materia, realmente es un sentimiento que para mí en este momento es de mucha alegría, porque creo que es una instancia, un debate que la ciudad y que la justicia de la ciudad empezó a tomar hace algunos años, a partir de lo que tiene que ver con un interés de la población, de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Hay una de las cuestiones fundamentales, a mi criterio, que tiene que ver con el derecho y que tiene que ver con las fuentes del derecho, ¿no? Y una de las fuentes del derecho es la costumbre, con lo cual
creo que el derecho nunca puede estar muy alejado de lo que tiene que ver con lo que la gente de un lugar y en un tiempo determinado tiene interés en lo que tiene que ver con lo social. Lo nuestro no es una ciencia exacta, es una ciencia humanística y parte de lo que tiene que ver con las vivencias de las personas. Y en esta ciudad, en la que una de las últimas encuestas permanentes de hogares determinó que hay más perros y gatos incorporados en las familias de la Ciudad de Buenos Aires que personas menores de 13 años, sin ninguna duda había que recoger este interés y esto se tenía que traducir en la jurisprudencia de la ciudad con una atención y con una resolución determinada. Después podremos discutir el criterio, el carácter, los conceptos, todo lo que tiene que ver con los distintos pareceres y alcances de lo jurídico, pero lo importante es que esta discusión, esto que hoy se está presentando, refleja lo que tiene que ver con el debate que se da en la justicia de la ciudad. Y esto es absolutamente importante, porque la justicia de la ciudad es pionera en este tipo de presentaciones y de resoluciones como lo ha sido en tantas otras materias. Pero hoy, quienes integran, los magistrados y funcionarios que integran esta justicia y de la cual esta obra da cuenta, son magistrados y funcionarios de primera línea que logran satisfacer el debate necesario que se tiene que tener respecto de materias de estas características. Hoy no podemos no debatir lo que tiene que ver con los conceptos que hacen al derecho ambiental y al derecho animal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ciudad transitan a diario más de 6.300.000 personas que conviven con seres sintientes que ya están incorporados, sin ninguna duda, dentro de las estructuras familiares. Hoy ya es un concepto del que no hay discusión y no hay retroceso. Y lo que refleja esta obra, con la gran capacidad de todos los autores que la desarrollan, y lo puedo decir con absoluta ecuanimidad porque yo no estoy en la obra, pero he sido parte quizás de haber provocado durante aquellas épocas muchas de las resoluciones que reflejan y que están espléndidamente comentadas por todos quienes la integran. Digo, esta obra creo que refleja sin ninguna duda y con el mayor de los méritos esa discusión que se dio en los ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires, en la justicia, en lo que tenía que ver con el ambiente, con distintas circunstancias que hacen la protección ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y en lo que tiene que ver también con los seres sintientes que tanta relevancia han cobrado en la jurisprudencia de la ciudad en estos últimos años. Para mí la verdad que es gratísimo estar acá, le agradezco muchísimo al señor presidente la invitación, la posibilidad de participar, a las autoridades del Consejo por haber generado una obra de estas características. Y creo que hay una cuestión que es muy importante, que algo señalaba recién el doctor Buján, que tiene que ver con la creación de una secretaría especializada en materia ambiental y derecho animal. Y creo que, Clara, tenés una tarea que no es nada sencilla y que no es menor, y que es seguir el impulso de esto que se ha iniciado algunos años y que tiene que ver con este vigor verde en la Ciudad de Buenos Aires que refleja tanto lo que tiene que ver con la materia ambiental y con la materia animal. Creo que a partir de ahora hay una gran responsabilidad en seguir con esto, no tengo ninguna duda que la Secretaría lo lleva adelante de una forma magnífica, desarrollar, llevar adelante la jurisprudencia y profundizar estos conceptos me parece que es una tarea muy relevante en lo que sigue, que sin ninguna duda creo que la Secretaría, como el resto de los magistrados y funcionarios, está a la altura de las circunstancias. Así que para mí un gusto enorme, les recomiendo profundamente la lectura de cada uno de los artículos porque tocan todas temáticas diferentes y absolutamente interesantes, y muchísimas gracias por estar y por haber participado. A la doctora Rocío López y Muro, jueza de nuestro Poder Judicial y consejera de la Magistratura. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor y estoy muy contenta, no solo de estar acá, sino también de haber participado de esta obra. La verdad que mi participación en la obra se dio a raíz de un caso que, bueno, ya lo bautizamos el caso de Coco, que es un mono de la especie Aloata carayá. Este caso, por supuesto, un poco a raíz de lo que contaba
Carlos se inicia bajo la Fiscalía especializada en materia ambiental y animal, que estaba a cargo del doctor Rolero. El caso de Coco, para sintetizar y un poco poner en contexto, era solamente, él fue encontrado en una casa en el marco de un allanamiento que se llevó a cabo en función de una causa contravencional en la que se investigaban ruidos molestos. Fue encontrado en un placar, sin alimentación, totalmente a oscuras y con su salud muy comprometida. Pero a raíz de la intervención de la justicia, no solo del juzgado, sino, como dije, de la Fiscalía, Coco, sus últimos años, pudo vivir cuidado, no pudo reintegrarse en su hábitat natural porque no podía competir por la comida con sus pares, pero sí estuvo cuidado, tuvo un tratamiento, tuvo adecuada alimentación y mucho amor. Lamentablemente Coco hace un año falleció, pero quiero destacar de esta obra que creo que viene en un momento oportuno, en donde hay un cambio en nuestra sociedad en cuanto a la mirada y a la concepción tanto del ambiente como de los animales. Y la jurisprudencia del Poder Judicial de la ciudad, tanto de primera instancia, de los jueces de primera instancia, pero también de la Cámara, da cuenta de eso. No solo de un exponencial, digamos, caudal de causas en esta materia, sino también de la especialización y de todo lo que hemos aprendido los jueces, los funcionarios y también los empleados del Poder Judicial de la ciudad en esta materia. Nosotros pasamos de concebir o de hacer un análisis en donde en el derecho el hombre tenía el derecho era mirado en función del hombre, para pasar a una visión ecocéntrica, una visión en donde no solo tenga prevalencia el hombre, sino también el ambiente, el cuidado del ambiente y de los animales. Por eso creo que en esta obra se materializa y se difunde aquellas decisiones relevantes en distintos temas. Está dividido en dos capítulos, uno respecto de la materia ambiental y otro respecto de la materia animal, en donde se pudo y creo que tiene un valor porque da a conocer cómo trabajamos en el Poder Judicial en esta materia. Y también denota y materializa esta política institucional desde el Consejo de la Magistratura en cuanto a que tengamos órganos especializados. En esto hubo una decisión firme y tuvo un impulso importante desde la presidencia de la Cámara de Casación y Apelaciones de nuestro fuero, a cargo del doctor Buján, en la que se implementó y comenzó a funcionar una secretaría especializada en la materia, que es la secretaría que está a cargo de la doctora Clara Bertotti. Y quiero destacar el trabajo que hace esta secretaría, como un poco comentaba Carlos, porque no solo hace un trabajo jurídico, no solo tramita causas en la materia. La Secretaría especializada en materia ambiental y animal lleva a cabo políticas, trabajos, programas que nos permiten a los operadores del Poder Judicial, a todos los integrantes del Poder Judicial, concientizarnos acerca del cuidado del ambiente y de los animales y poder trabajar en una justicia más sustentable. Así que creo que esta obra tiene un valor desde distintos puntos, como dije, expresa nuestra jurisprudencia, el trabajo de la jurisdicción de nuestro Poder Judicial de la ciudad, de la Secretaría Especializada, y bueno, y es muy importante también el trabajo que hace la editorial Juzbaires en este sentido, que nos permite tanto difundir el trabajo que hacemos desde el Consejo de la Magistratura y también desde la primera instancia y la segunda instancia de nuestro fuero. Así que muchas gracias por haberme permitido participar de esta obra. Bueno, muchas gracias, Rocío. Le vamos a dejar la palabra a una de nuestras protagonistas, a Clara, que ha cargado en el rol de liderar esta secretaría especializada.
y ahí también nos va a plantear esto de que a partir de ahora empecemos a pensar con perspectiva de género, así como pensábamos con perspectiva de género y con perspectiva de niñez, empecemos a pensar ahora con perspectiva ambiental y de derecho animal, y que para eso empecemos a usar un hashtag que vamos a instaurar a partir de ahora, que tiene que ver con una justicia con perspectiva ambiental. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar hoy acá. A cada uno de los autores que participó en esta obra colectiva, les agradezco muchísimo su generosidad. Doctor Buján, gracias por permitirme coordinar esta obra que sin dudas nos va a ayudar a todos en nuestra tarea diaria. La realidad es que, bueno, y a todos los que están hoy presentes, y a mi equipo que trabaja todos los días conmigo, a Víctor, que me ayudó muchísimo para que esta obra pudiera salir. Y bueno, me parece que estemos hoy todos acá en esta Feria del Libro, que es una feria internacional donde hay una decisión, como dice Rocío, y es algo que se ve todos los días en nuestro trabajo y realmente en el acompañamiento que tenemos. Hay una decisión institucional de llevar la voz de la justicia, de esta justicia especializada en materia ambiental, al ámbito ciudadano. Y es re importante que esta obra se plantee en este lugar, porque me parece que es un ámbito ciudadano, no es un ámbito donde siempre estamos los mismos y donde estamos solamente los juristas. Estamos en un momento de transformación, como dijo Rocío también, jurídica, desde lo ambiental, a nivel nacional, a nivel internacional. Hay un nuevo paradigma. Y recientemente, el año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 32, habló del derecho a un ambiente sano como un derecho humano fundamental. Es inescindible el derecho a la vida y del derecho a la integridad personal. Entonces, y además, el Acuerdo Escazú, también a nivel internacional, nos habla del acceso a la información, del acceso a la participación, del acceso a una justicia especializada. Con ese norte, esta secretaría que fue creada e impulsada por el doctor Buján y acompañada por el Consejo de la Magistratura, trata diariamente de acercar la justicia penal, contravencional y de faltas en materia ambiental a los ciudadanos. Porque un ciudadano que no conoce sus derechos no puede ejercerlos. Entonces, como decía Rocío también, estamos trabajando mucho en tratar de acercarnos a la ciudadanía. Tenemos programas a través del Consejo donde vamos a los barrios, capacitamos a la gente en sus derechos ambientales, en los derechos de los animales. Además estamos trabajando con el Ministerio de Educación para poder llevar a los niños, niñas, adolescentes también el conocimiento, porque son quienes nos impulsan y con quienes más fuerza nos dan para poder generar estos cambios de hábitos que son tan necesarios en la materia. Y además tenemos que capacitar a nuestros funcionarios, nuestro personal, a los magistrados, para que todos nosotros tengamos una perspectiva de ambiente y podamos fallar, tomar decisiones correctas y trabajar de una manera sustentable. Así, tenemos ahora un programa que estamos próximos a lanzar, que se llama Programa de Promotores Ambientales, en el cual vamos a capacitar a todos los funcionarios, empleados y magistrados que así lo deseen en estos derechos para que puedan ser, a su vez, replicadores dentro de sus oficinas. ¿Y qué significa esto? Tenemos una ciudadanía que conoce sus derechos y los puede reclamar, un poder judicial con perspectiva ambiental, y entonces así podemos llegar a lograr la efectividad del derecho ambiental que estamos buscando hace tantos años. Claramente es un trabajo muy difícil, y desde que nosotros empezamos a trabajar, lo primero que vimos es que tengo un montón de cosas para decir, pero lo voy a hacer corto porque sé que hay poco tiempo. Cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta que había mucha jurisprudencia que venía, pero estaba por ahí separada, diseminada. Era tan importante que los operadores pudiéramos tener toda la información junta, no toda porque es limitado, pero todo lo que podíamos tener, o los casos que más había, poder juntarlos y unificarlos en un libro de jurisprudencia comentada por los autores. Y empezamos a trabajar entonces en gestar este libro. La cantidad de causas que trabajamos fue aumentando exponencialmente. Empezamos progresivamente con un par de causas y en los últimos 6 meses aparecieron muchísimas causas, se reprodujeron. Esto, y además tuvimos 3 sentencias en los últimos 3 meses,
3 sentencias definitivas para ser revisadas. Eso de lo que habla es por sí solo de que cada vez más ciudadanos conocen sus derechos ambientales y que además de conocerlos, confían en la justicia local para que podamos defender los derechos de los animales y del ambiente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco entonces de este compendio, que es la primera sistematización escrita de la jurisprudencia de esta ciudad. No es una doctrina externa, es la voz de nuestro fuero hablando sobre nuestro propio trabajo. Está producido por quienes protagonizan los casos. Entonces, bueno, el doctor Buján introduce, ya contó un poco más o menos, pero yo les quería contar de qué habló cada uno, porque tiene que ver con los problemas que tenemos en el fuero, básicamente. Tratamos de elegir cuáles eran los temas que más veíamos para poder comentarlos. El doctor Buján hace una introducción al libro, el doctor Néstor Cafferata, que trabaja en la Corte Suprema de Justicia en materia ambiental, es un autor conocido a nivel internacional y a nivel nacional, nos introduce en el marco normativo y habla de la importancia de los avances que está haciendo la ciudad en estos casos. El doctor Gustavo Abozo analiza la responsabilidad contravencional de las personas jurídicas, Natalia Frenkel trabaja en la responsabilidad objetiva de los residuos peligrosos, Rocío López Dimuro y Elena Mackenzie trabajan sobre el reconocimiento jurídico de los animales como sujetos de derecho. Ricardo Bomparola desarrolla la sintiencia como fundamento de la tutela penal. Ignacio Echevarría y Ezequiel Colongues, que no sé dónde están, pero deben estar por acá, ahí están, abordan la custodia judicial de animales como seres sintientes. Víctor Casanovas y quien les habla, comentamos los criterios vinculados al destino de los animales en el marco de los procesos, cuando son animales silvestres, cuando son animales domésticos, las diferencias, la importancia de una decisión rápida. No les voy a spoilear el artículo. El doctor Cristian Brandoni y Ramiro Vivo analizan la legitimación del querellante en la representación de los animales. El derecho ambiental es un derecho de incidencia colectiva. Y qué mejor prueba de que un compilado de este tipo es una respuesta judicial que debe ser y puede ser y construirse colectivamente. Este compilado es solo el comienzo, la jurisprudencia sigue avanzando, tenemos muchísimos casos en trámite y continuamos diariamente trabajando para incluir una perspectiva ambiental, como dice el doctor Buján, que estoy todo el tiempo trabajando en eso, una perspectiva ambiental en todas las decisiones judiciales y también en nuestra actuación institucional. El ambiente no puede esperar. Muchas gracias a todos por estar. Lo voy a rectificar ya mismo. Perfecto, gracias. Lo voy a decir ahora porque me olvidé de nombrar al doctor Franza, que participó con 2 artículos, no con 1, doctor, 2 artículos. ¿Y por qué no lo vi? ¿En qué momento no lo vi? Los nervios, son los nervios, pero 2 artículos dijo el doctor Franza, así que bueno, lo quería nombrar para no olvidármelo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Néstor Cafferata. Soy secretario de Juicios Ambientales de la Corte. Escribí la presentación de este compendio, que me parece realmente muy valioso, muy útil. Creo que es lo que hay que hacer en materia ambiental. Una de los instrumentos de política y gestión ambiental establecidos en el artículo 8 de la Ley 25675, Ley General del Ambiente, es la educación ambiental. Y otro es la información ambiental. Bueno, este compendio, esta obra colectiva,
responde a esas ideas, responde a la idea de difundir, de crear conciencia ambiental, de educar, y al mismo tiempo responde a la idea de capacitar y a la idea de la especialización. El derecho ambiental es un derecho de doble personalidad, es un derecho bifronte por donde quiera que se lo vea. Es un derecho autónomo porque tiene principios propios, reglas propias, técnicas propias, y al mismo tiempo es un derecho heterónomo, un derecho transversal, un derecho que se solapa y penetra entre todas las disciplinas clásicas del derecho, dándole su impronta. Es un nuevo derecho. En general, la Constitución Nacional lo encuadra dentro de una familia de los llamados derechos de incidencia colectiva. Por eso la Corte va a decir que es un derecho de incidencia colectiva de pertenencia comunitaria o supraindividual referido al bien colectivo ambiente, que es un bien común, un bien indivisible o alguno de sus componentes. Pero esto no quiere decir que el derecho ambiental no se pueda alojar en derechos individuales o derechos subjetivos, o en intereses plurales homogéneos. En ese sentido, el derecho ambiental es un derecho atípico, un derecho que está huérfano de los casilleros clásicos del derecho. Consecuentemente, es un derecho revolucionario, como dice Lorenzetti, herético, mutante, descodificante, una invitación, una fiesta a la cual están convocadas todas las disciplinas clásicas del derecho, tanto del derecho privado como del derecho público, con una sola condición: que vengan todas con un vestido nuevo. En ese sentido, este tipo de obras cumplen un papel significativo en la formación de los operadores jurídicos, dentro de los cuales se inscribe, yo diría, con un ropaje privilegiado, la justicia. Fíjense, antes mencionaba el Acuerdo de Escazú, es la Ley 27.566, para la Argentina, pero es un acuerdo que entró en vigor en toda la región de América Latina en el Día Mundial del Medio Ambiente, el 22 de abril, si mal no recuerdo, del año 2021, y logran el número de 12 ratificaciones legislativas en esa fecha, y introduce el triple acceso: acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia ambiental. El artículo 8 es acceso a la justicia ambiental, y el artículo 8 va a hablar de la necesidad de especializar los organismos de justicia, es decir, contar con personal idóneo, capacitado en temas ambientales. Y es lo que ustedes han hecho, creando primero la UFEMA y después la Secretaría Ambiental. Por eso yo aplaudo esta iniciativa en su momento. Lo felicito, realmente fue bajo la presidencia del doctor Luján que se crea esta secretaría dependiente de la Cámara de Casación y de Apelaciones en lo penal, penal juvenil, de contravencional y de faltas. Otro tema que me parece muy importante destacar y se refleja de alguna manera en esta obra colectiva es que el derecho ambiental en la ciudad es derecho urbanístico. El derecho ambiental, como enseña Morán de Villiers, en la ciudad se urbaniza y el urbanismo se ambientaliza. Entonces, ustedes van a ver que tanto la ley 451 como la ley 1472, me refiero a la ley de faltas y a la ley y al código contravencional de la ciudad, está cargado de figuras que hacen a la vida urbana. El ruido, las llamadas inmisiones inmateriales incorpóreas por el Código Civil y Comercial en el artículo 1973, antes 2618 del Código Civil de Vélez Sarsfield, las molestias intolerables entre vecinos, todos estos aspectos que hacen a la vida urbana, al tránsito, a la bromatología, a la higiene en la ciudad, y ahora al segundo aspecto del derecho ambiental, sin olvidar el tema de los residuos domiciliarios, residuos sólidos urbanos, residuos patogénicos, residuos peligrosos, PCBs, etc. Y ahora destaco el segundo aspecto del derecho ambiental, porque yo les decía que el derecho ambiental es bifronte por donde quiera que se lo vea. Recién mencionaban
que el derecho ambiental es un derecho fundamental, un derecho humano. Naciones Unidas lo reconoció en el año 2022, julio del 2022, con una resolución 76/300. Bueno, también lo recoge, como lo señaló Clarita, la opinión consultiva número 32 del año 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, si ustedes leen tanto la opinión consultiva número 23 del 2017, Colombia, como la opinión consultiva número 32 del 2025 de la Corte Interamericana sobre la emergencia climática, se van a sorprender porque en esta opinión consultiva, en este dictamen, digamos, de este organismo de derechos humanos, va a señalar que el derecho ambiental es autónomo porque en realidad protege al ambiente por el valor mismo del ambiente, porque la biodiversidad tiene un valor intrínseco, inherente, sin necesidad de que se derive de algún derecho humano o de algún derecho civil o de otro tipo relacionado con el ser humano. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando señala que el derecho ambiental es bifronte o es dual, va a señalar que es autónomo porque protege al ambiente por el valor mismo del ambiente. Y esto está ligado con el derecho animal. Esto está ligado con este nuevo enfoque que reconoce a los animales como, digamos, personas no humanas o como sujetos de derecho por sintientes. Esta idea, fuerza, que está en el derecho ambiental, responde al paradigma ambiental. Desde el punto de vista del paradigma ambiental, el salto pasa de lo individual a lo colectivo, en realidad pasa de lo colectivo a lo individual, se concibe la función social de la propiedad, se analiza el derecho ambiental como un derecho-deber, derecho al ambiente sano y deber de preservarlo, y además se concibe a la naturaleza como sujeto de derecho. Entonces, estamos frente a un desafío enorme del derecho en general, y en particular yo diría el del derecho de la ciudad. Por eso aplaudo esta obra y la iniciativa de la ciudad, que en ese sentido es verdad, son en algún sentido pioneros, digo en algún sentido, porque podemos hablar largamente sobre el tema tribunales ambientales, juzgados ambientales, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que el trabajo que está haciendo la ciudad es más que plausible en materia de protección del ambiente, en la medida que apuesta a un desarrollo adecuado a través de organismos especializados en la materia y con un enfoque que es el correcto. El enfoque ambiental es un enfoque de carácter prospectivo, absolutamente transversal, integral y requiere especialización. De manera que no puedo menos que aplaudirlos por esta iniciativa. Es excelente el compendio que hoy presentamos, que no solamente es un compendio jurisprudencial, porque está comentado por autores de gran trayectoria en el derecho ambiental, como el que tengo a mi lado, Jorge Franza, y por grandes profesionales de la justicia de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, yo me voy a referir a un tema que cuando hablo de la contravención que me tocó juzgar, es la del artículo 96 del Código Contravencional vigente en el 2010, omitir recaudos de organización y seguridad respecto de un espectáculo masivo, no pensé nunca que era de derecho ambiental. Lo mismo que la otra, Amores Perros. Amores Perros creí que era de derecho animal, pero no, es un tema de ruido molesto de un boliche. Ahora, el tema nos tocó en la feria del 2010 y llegamos a resolverlo el último día de feria, el 29 de enero del 2010. Pero para eso, como era un tema complejo, porque se trataba de ver qué es lo que sucedía, porque había un reclamo de los vecinos de Núñez
que insistían en sus molestias, y como yo tengo, y es práctica del derecho internacional de los derechos humanos, que un tema de ruido, de vibraciones, es un tema de afectación del derecho humano a la calidad de vida, y que nuestra Constitución, en el artículo 41, se refiere a la necesidad de proteger el derecho al ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, abarcando el concepto de desarrollo sustentable, que el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires nos dice que el ambiente es patrimonio común, y que el artículo 30 habla de que es necesario en un emprendimiento de evaluación de impacto ambiental y que ese mismo se abra a audiencia pública. En función de esto, el tema superaba la normativa contravencional y necesitábamos hacer una exploración de campo, por lo cual decidimos el 22 de enero ir al recital de Metallica para ver qué es lo que pasaba ahí. Entonces, cuando entramos a la cancha, vimos que Metallica tocaba en la tribuna que daba frente al río. O sea, que el problema del ruido no era el problema que más acuciaba, porque el ruido se iba hacia el río. Entonces, empezamos a ver el recital, y en el momento en que, en un momento del recital, la gente saltaba el pogo. El pogo jamás lo había visto yo, porque yo voy a ver los espectáculos de Luis Miguel, Julio Iglesias, donde la gente está cómodamente sentada. No me gusta estar parado viendo un recital cuando pago la platea. Hay gente que va a un recital en una platea privilegiada y se para todo el recital, entonces no ve nada. Pero bueno, son las costumbres y ritos de la cultura de la distracción. Ahora, acá nosotros, cuando vimos el pogo, nos trasladamos a casas que se encontraban en las inmediaciones, y sobre todo departamentos más de 11 pisos, se vibraba como un transatlántico cuando está en alta mar, con un mar embravecido. Las copas se sonaban, ¿no?, como campanitas. Y el tema entonces es las vibraciones. Me han mostrado un departamento que el piso era como la quilla de un barco, para que tengan una idea. Entonces, evidentemente, el tema eran las vibraciones, y ese fue el motivo por el cual, con carácter cautelar y únicamente con respecto al campo de juego, clausuramos provisoriamente el estadio para que se haga el estudio de impacto ambiental, porque no se había hecho, y se estaba violando en realidad el artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25675, que habla de los principios preventivo y precautorio, y acá entraban a jugar los dos. El preventivo porque era necesario hacer la evaluación de impacto ambiental para determinar la magnitud del daño y las rectificaciones que había que hacer el proyecto. Pero el precautorio, que es el principio 15 de Río, que dice: con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Nuestra legislación, porque yo que estuve en la cumbre de Río las 2 semanas, la cumbre del 92 duró 2 semanas,
no como la del 2000, el Río +20, que duró 3 días. En esta, las potencias del norte quisieron poner un término que es prácticamente inaplicable jurídicamente al principio precautorio, que es el criterio de la falta de certeza científica absoluta. Absoluta quiere decir que si la mitad de la biblioteca dice A y la otra mitad dice B, no puedo aplicar el principio precautorio. Nuestra Ley General del Ambiente habla de falta de información o falta de certeza, pero no absoluta. Es decir, que en este caso era viable porque no se había hecho el estudio de evaluación de impacto ambiental, había falta de información y no se había otorgado el certificado de aptitud ambiental, con lo cual la habilitación era ineficaz. Por eso tanto se determinó la verosimilitud y el peligro en la demora y se provocó la clausura preventiva del estadio. Este tema es como para decir, el derecho ambiental es invasor, se mete en el tema ambiental. En materia de faltas opera como derecho administrativo sancionador ambiental. En el caso de los ruidos molestos afectan los derechos humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso López Ostra contra España, el caso Guerra contra Italia, ha determinado que las vibraciones o los ruidos elevados afectan derechos humanos. Y en España es delito el ruido molesto, que afecte la normal tolerancia. Quiere decir que esto es para pensarlo, si a lo mejor en vez de tenerlo como falta o como contravención, también había que ver la posibilidad, si hay una reforma al Código Penal, incorporar los ruidos molestos. Bueno, esto es todo lo que quería decirle. Muchas gracias. Bueno, me dejaron la vara un poco alta. Ahora, después de tan expertas opiniones, me va a costar un poco. Pero el tema mío es un poco más simple y lo que he buscado hacer es un abordaje desde el nuevo paradigma que, bueno, la introducción que hizo Carlos y parte de lo que han mencionado todos, estamos frente a un nuevo modelo de justicia y también un nuevo modelo de sociedad, ¿no? Cuando yo era chico nadie era vegetariano y mucho menos vegano. Yo es un término que aprendí hace 10 años y yo sería vegetariano si no me gustase tanto el asado. O sea, pero estoy seguro que en los próximos años comer animales muertos, sacrificio de animales va a ser algo visto por las próximas generaciones como una salvajada. Y este cambio cultural se va a dar a lo largo de los años y en la medida en que se mantenga, digamos, la posibilidad de que el planeta y la tecnología permita seguir alimentando a 8.000 millones de habitantes, ¿no? Como hay hoy en el planeta Tierra. Y lo que veo complicado es la diversidad que hay de opiniones y de abordaje que puede haber dentro de los que forman parte de una sociedad y cómo en la cuestión animal y ambiental se empiezan a generar grietas y posiciones absolutamente contrarias. Y acá es donde debemos ser los operadores quienes sepamos encontrar una línea intermedia que pueda dar un parámetro de certeza a la totalidad de personas que forman parte de la sociedad y de tratar de satisfacer las distintas opiniones. Y esto es, por ejemplo, yo tengo un amigo que es fanático de los perros, ama a los perros y también le gusta la pesca. Y tengo otro amigo que ama a los perros y entiende que mi otro amigo es un torturador de peces. Y en esa posición están en modelos antagónicos, ¿no? Donde uno, ambos son gente respetuosa del medio ambiente, uno incluso ama la naturaleza, no lo veas tirar un papelito al río porque se vuelve loco, y a él le gusta ir a pescar y por supuesto pesca con devolución porque es lo único que le importa en la vida es pescar.
y el otro coincide en el cuidado del medio ambiente, pero no puede tolerar que al otro le guste pescar cuando él entiende que es una tortura innecesaria sobre un ser inocente que es un pececito que anda nadando tranquilo por el río. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a construir una posición que nos permita seguir conviviendo en la sociedad, respetando las distintas miradas de cada uno de los miembros de la sociedad, sin imponer medidas extremas en ninguno de los casos? Bueno, va a ser el nuevo desafío. Yo creo que empezamos en un buen camino. Hay muchísimo por hacer, ¿no? Yo lo he escuchado al doctor Cafferata y realmente hoy no puedo entender cómo seguimos consumiendo el agua del Río de la Plata, donde van los desechos cloacales, ¿no? O sea, por un lado tiramos la cloaca y por otro lado sacamos el agua para tomar. Y es inentendible, hoy está prohibido bañarse en el Río de la Plata, cuando debería ser un derecho natural de cualquier ser humano, cuando hace calor, bañarse en un río, ¿no? Creo que es el ser humano en estado puro que puede hacerlo. Y en esta inteligencia o en esta experiencia o en tener que administrar estos conflictos, me tocó un caso en el cual, bueno, un grupo, una ONG que actúa en defensa de los animales, pretendió ser tenida como parte querellante en un proceso que llevaba adelante la Fiscalía y que yo era el juez de garantías. Y en este caso, yo entendí, siguiendo un antecedente jurisprudencial del fuero, en el cual un colega mío, Logró Cavallari, había rechazado la pretensión de ser tenido como querellante de una abogada ambientalista, animalista, que quería presentarse en representación de un perro, y el juez le negó esa posibilidad entendiendo que no estaba dado su carácter de damnificada, directo del hecho, y que en definitiva cualquiera de nosotros podría haberse representado o damnificado u ofendido por una acción que perjudique a un ser sintiente en cualquiera de sus formas. Ese fallo de mi colega fue ratificado por la Cámara y en base a eso yo rechacé la posibilidad de esta ONG de ser tenido como querellante y poder impulsar la acción en paralelo con el señor fiscal. Y en esto voy a hacer un pequeño paréntesis porque nuestro Código de Procedimiento, como una de las cosas que también, parafraseando a Carlos, ha demostrado en su escritura, es que cuando el fiscal decide el archivo de una causa, el querellante puede continuar siguiendo el proceso civil, como si fuese una acción civil, puede seguir impulsando la acción, ir al juicio y lograr una condena. Por lo tanto, nuestro Código de Procedimiento da una herramienta excepcional a las víctimas o a los damnificados de los hechos para que puedan continuar, pese a la opinión del Ministerio Público Fiscal, en el avance de una causa. Y esto es un arma muy importante, muy filosa, que debe ser también administrada con mucha cautela, porque podríamos, si no, transformar el fuero penal de la ciudad en un espacio de venganzas personales, en las cuales, de no mediar un adecuado control jurisdiccional, cualquier persona pueda llevar a otro a juicio solamente por el hecho de molestarlo. Y esto nos impone la obligación de tomar con excesiva cautela cuáles son los momentos en los cuales una persona puede ser tenido como querellante. En el caso que me tocó participar a mí, yo no lo tuve a esta ONG como querellante, pero sí, alternativamente, le permití ser animus curiae, ¿no? Ellos mantuvieron un rol dentro del proceso como amigos del tribunal, aportando ideas, aportando soluciones y acompañando el avance del proceso, pero sin tener un rol directo. Y eso me parece que fue una solución razonable, fue adecuado. Conformamos un poco a la ONG, que sentía que no estaba siendo desplazada del proceso, sino que tenía una participación secundaria, pero que estaba, y mantuvimos el rol del fiscal, que entiendo yo, el deber de objetividad lo alcanza plenamente, no así a la parte querellante. Estos son los nuevos desafíos que toda la cuestión ambiental y animal nos va a dar al futuro, tratar de conciliar las distintas opiniones de cada uno de los ciudadanos, entender cuál es la decisión de cada uno, el que tenga ganas de comer un asado que lo haga y el que no quiera comer asado que no lo coma, pero respetar el derecho del resto a tener un abordaje distinto en el trato con la naturaleza o con los animales, y también empezar a encauzar las verdaderas batallas que debemos librar en el cuidado del medio ambiente y de la naturaleza, que tan importante es para nuestras próximas generaciones. Muchas gracias.